capítulo 41, verso 1, dice: me introdujo luego en el templo y midió los postes, cuya anchura era de 6 codos por un lado y 6 codos por el otro, que era la anchura del Mishkan. Dice aquí en el hebreo, dice: y me trajo al templo. Aquí, bueno, algo que voy a mencionar que también es parte de lo que aparece en los comentarios del hermano. Aquí en la conjugación de me trajo al templo, curiosamente por las letras que forman la raíz de la palabra venir, que es bo o ba, se forma al final de la palabra me trajo la palabra ani, que es yo soy. No el yo soy de Eye Asher Eye, que traduce en verdad de Éxodo 3:15, que eso es yo seré en realidad. Ani se refiere al como cuando uno dice, por ejemplo, yo soy Koresh. Entonces ahí se encuentra ese ani, que es la palabra que aparece como la raíz, por decirlo así, del árbol de la vida, que tiene dos partes. Ahora hemos hablado de que en el judaísmo se habla de que el árbol del conocimiento y el árbol de la vida tienen una misma raíz. En lo que respecta al árbol de la vida se ve su raíz como Keter, corona, y viéndolo, como siempre he dicho, de arriba hacia abajo, porque normalmente obviamente la raíz está abajo, pero si vemos como el árbol naciendo desde el cielo hacia nosotros, entonces su raíz estaría arriba. Por eso Yahushua está a la derecha del Padre. Y en esa raíz se separa en dos, que es Ain, Ani. Las mismas 3 letras escritas o acomodadas de diferente forma. Ain, Aleph, Yud, Nun, y Ani, Aleph, Nun, Yud. Entonces la raíz se separa en dos, y cada una de esas dos partes tiene una representación. Ahora, que quede claro, porque se va a ver un poco diferente. Recuerden que la nun, dependiendo de donde aparezca en la palabra, se escribe diferente. Entonces estas son las mismas 3 letras: Aleph, Nun, Yud, Aleph, Yud, Nun. Entonces la parte más elevada, porque también cada una de esas sefirot tiene una parte masculina, que es la de arriba, y una parte femenina, que es la de abajo, puesto que la masculina es la que da, o más bien, bueno, sí lo dije diferente, porque el hombre, el masculino es el que da y la mujer es la que recibe. Entonces se separa cada sefirá en dos, como el que recibe lo que viene y después el que lo pasa. Ahora, Ani, Ain, yo soy, y esto es la nada. Entonces la raíz del todo se representa como esto, por el hecho de que de la nada Yahweh hizo el yo, ¿verdad? O no había nada cuando Yahweh decidió manifestar su imagen, mostrarse como el yo soy. ¿Está claro? Entonces de la nada Yahweh hizo el yo, más que el todo, ¿verdad? Porque ¿de qué serviría a todo si no hubiese un yo para percibirlo, ¿verdad? Y para como lo que hemos hablado de pienso, y siempre lo que le digo en español se me va, ¿verdad? Por lo tanto soy, ¿cómo es que lo dice en español? I think therefore I am. Pienso y después existo. El Ain, ahora también hay gente que malinterpreta ese Ain como dando a entender que Yahweh es el Ain, pero no, el Ain es lo que había antes de que Yahweh tuviera la voluntad de crear. No había nada. Y el Ani vendría siendo el yo, o sea, su imagen, Mashiach. Sí, el Ain sería cuando antitos de su contracción, porque una vez que se contrajo creó el espacio, entonces ya había espacio, ya había tiempo. Estamos. Y ahí fue donde después se manifestó como el único poderoso. Entonces de aquí desciende todo
Ahora son 3 letras, igual como hemos hablado, se puede hablar como Yahweh, primero y último, o el Padre, el Espíritu y el Hijo. ¿Verdad? Se puede ver como el Todopoderoso. De hecho, Ain, el Todopoderoso, vendría como el brazo. Recuerden que en pictográfico la Yud es el brazo entero. Entonces el Todopoderoso vendría como el brazo al descender del cielo a la tierra, como si hubiese caído, por decirlo así, porque la Nun es caído, y ¿verdad? Como el Papa que dijo que el fracaso más grande de Dios fue esto, ¿verdad? Según él. Y bueno, dijo la verdad, porque Zeus fracasó cuando mató a Mashiach. Entonces, también se puede ver como el Todopoderoso, quien como el primero descendió siendo el brazo a la tierra como la semilla del Padre. Y cuando no había nada de favor, cuando no había nada de verdad, vino Él a hacerlo. Después del Aní, y por eso, o sea, dije primero este y después este, porque ese sería el con el que va conectado, ¿verdad? Primero y último. El Aní, que viene siendo como el becerro, que vendría como el hijo pródigo, hijo de Nun, para hacer la mano de Yahweh. O el becerro, que como hijo pródigo vendría descendiente de Nun para predicar del brazo de Yahweh, que es Yahushua. Si queremos mantenerlo de brazo con la Yud. Eso con Ain. Ahora dije todo eso porque aquí tenemos esta palabra al final de y me trajo. Sin embargo, la Aleph originalmente viene siendo parte del verbo. El Ni es de la conjugación de yo. Pero se ve el Ani, entonces sería como diciendo no solo que Yahweh me trajo, refiriéndose a Yehezkel en primera persona, sino también como Yahweh trajo al Ani, al yo soy, o al último, al templo. Y como sabemos, Yahushua es el templo. ¿Está claro? Yahushua dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Estaba hablando de su cuerpo. Y después vemos que, bueno, la congregación es su cuerpo, pero sabemos que la cabeza de la congregación viene siendo el testigo como Moshe, siendo Yahushua obviamente el espíritu que da vida a todo. También, o sea, hay varias formas en las que eso se puede ver, como he dicho. El cuerpo es la congregación, la cabeza es el último y el alma es Mashiach. Pero cuando queremos poner a Mashiach como la cabeza, la mejor forma de hacerlo, como he dicho, sería Yahushua es el cerebro, el último es el corazón, los pocos son el cuerpo incluye cabeza, pero sin cerebro no hace nada, ¿verdad? Y los muchos son la sangre. El corazón es el que bombea la sangre, entonces también tiene una conexión entre sangre y corazón, cabeza y cerebro, o hasta cuerpo, porque todo el cerebro es el que le dice al cuerpo qué hacer. Entonces, recuerden también que en Apocalipsis 11, si quieren lo voy a leer, pero creo que no es necesario, lo hemos leído muchísimas veces. En Apocalipsis 11 aparecen los 2 testigos. Los matan, resucitan, ascienden al cielo. Y después de unos versos de alabanza, dice que en el templo del cielo, se abrió el templo del cielo y se dejó ver el arca. Entonces se abre el templo, el Heikal o el templo, y se deja ver el arca. O sea, el arca ya sea, se puede ver de 2 maneras. No había arca y de repente entró al templo, como cuando se inauguró, que es lo que parece indicar, porque sucede lo mismo que sucedió cuando se inauguró el primer templo, el de Shlomo. Entonces parece referirse a eso, el arca entra en el templo. Pero otra forma de verlo sería, se quitó el velo y se dejó ver el arca. En todo caso, recuerden que el primero Yahushua es el templo, el último es el arca. Entonces el que el arca entre en el templo, o que se pueda ver ya que el arca está en el templo, viene siendo el primero y el último, haciéndose uno, lo cual sucedería después de la resurrección de los 2 testigos, como acabo de decir en Apocalipsis 11. Entonces aquí al decir, y me trajo al templo, y viéndolo como si dijese, y trajo al yo soy al templo, sería como decir, y vino el primero al último, o lo que vemos en Apocalipsis 11, al final, más bien vino el último al primero, que sería lo que vemos en Apocalipsis 11, cuando el último asciende y entra al templo y se deja ver el arca, el último es el arca. Entonces, otra cosa que voy a aprovechar para mencionarla de una vez. Templo
viene de Heikal. Aquí en este caso viene el artículo Hei, entonces Heikal. Y también lo traducen como palacio, entonces viene siendo como el palacio del rey Yahweh, su templo, su casa. Esto sería el templo y esto es con el templo. Lamed vale 30, Kaf vale 20, esto es 50, más Yud 60, más Hei que es 5, dos veces, tenemos 70. Y como sabemos, algo que dijo Yahushua cuando entró y se enojó en el templo porque estaban vendiendo un montón de animales para sacrificios, empezó a volcar las mesas de los cambistas y demás. Él dijo que Yahweh dijo que su casa sería una casa de oración, pero lo hicieron una cueva de ladrones. Ahí cuando dijo, mi padre dijo que esta sería una casa de oración, estaba citando Isaías 56:7, que dice: yo los llevaré a mi apartado monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, o para todas las naciones. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Curiosamente, Heikal tiene el valor numérico 70, que son las naciones en las que se dividió el mundo en la Torre de Babel. Entonces sería como que Yahweh desde el principio, al llamarlo Heikal, el templo, estaba diciendo que todas las naciones podrían accesarlo, cosa que los judíos no entendían antes de que Yahushua se manifestase, puesto que incluso después de Yahushua ascender, se enojaban con Pablo y Pedro cuando hablaban de que iban a ir a predicar a los gentiles, siendo los gentiles las naciones. Pero se podría decir que ya eso estaba implícito en el nombre del templo, que todas las naciones vendrían, incluso en la oración de Shlomo. También, ¿verdad? La Kaf es una corona, es un trono, porque es la primera letra de Keter, que es corona, y la de Kiseh, que es trono. Entonces también muestra, ¿verdad?, cómo es para el rey, el palacio del rey, y hasta cómo representaría el arca dentro del templo, donde estaría el testimonio que nos enseña, los mandamientos. ¿Se acuerdan que los mandamientos estaban en el arca del pacto? Y curiosamente también elevado como el asiento de Yahweh, donde estaban los dos querubín, ¿verdad? Entonces podría haber la enseñanza, el testimonio sobre el arca, el velo, el templo o lugar apartado y el patio. Que qué curioso también que Yahweh nos dice en Apocalipsis 11, no incluyas el patio en la medida, porque será dado a los gentiles, 70 naciones, y hollarán la ciudad apartada por 1260 días, bueno, 42 meses, dice ahí. Si uno quita esta Hei, no pasa nada porque sigue Heikal, sigue el templo. ¿Sí me explico? Entonces una cosa, uno puede contar el terreno entero, que contaría el patio, o puede contar solo la casa, que es a partir de la puerta, ¿verdad? Y eso es a lo que me refiero con Heikal, que se puede ver como lugar apartado, el velo, el arca y el testimonio dentro de la misma. Incluso, perdón, la Hei se podría ver como los dos pilares a la entrada del templo. Los dos pilares a la entrada del templo, el velo y diferentes cosas también que hay dentro del templo, se podrían ahí conectar de fijo, el arca y el testimonio. Como las naciones, los muchos y los pocos. Qué curioso que los pocos, que son el lugar purísimo, estaría representado por Kal, que significa todo, o todos, los pocos. Y si incluimos lo que estoy diciendo, que representaría el velo, Yakal o Yakol, dependiendo de la conjugación, sería él pudo, Yakol, o él es capaz, o él fue capaz, que sería en pasado primero. Entonces sería como los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos, los que pudieron, todos los que pudieron, helos aquí en el templo. Y repito, como dijo el hermano Hey Hey, se puede ver como un grupo las naciones, el otro grupo los muchos, y después los que perseveran hasta el fin, los que logran perseverar hasta el fin, representado por el verbo Yakol. ¿Está claro? Entonces decía, y me trajo
al Heikal y midió los postes. Vayamad Hailim, y midió los postes. Eilim, la palabra se conecta son aquí los postes, pero vamos a ver qué momento, se conecta con carneros. Recuerden que el carnero es el sacrificio que representa el Eliyahu. Acabamos de ver cómo me trajo al templo, se puede ver como último y primero. Y ahora dice Haelim, como Eliyahu que vino con el primero y Eliyahu que viene con el último. Como un soporte para el ministerio, para la doctrina, como son pilares, son soportes. Y verá la conexión de la palabra, que sean soportes o pilares, postes, al igual que carnero, es porque el carnero es fuerte, como el pilar tiene que ser fuerte para sostener el techo o lo que sea que esté sosteniendo. Ahora continúo. Dice, y midió los postes, cuya anchura era de 6 codos por un lado, 6 codos por el otro lado. Bueno, 6 codos por un lado, 6 codos por el otro, que era la anchura del Mishkan. Yo dije Mishkan, pero aquí dice en hebreo Rohab Haohel, que era la anchura de la tienda. El hecho de que sean 6 amot de un lado y 6 amot del otro, como la letra Bab, ¿verdad? Que sabemos tiene el valor numérico 6 y representa el sexto día cuando el hombre fue hecho. Entonces, una vez más, como 2 carneros que vinieron como 2 hombres, o 2 carneros que vinieron con 2 hombres, ¿verdad? Mashiach y el hijo del hombre, primero y último. El ancho de la tienda. Y bueno, con este me voy a adelantar un poco, ahora tal vez lo repita o si no me lo salto, pero aquí esto del ancho de la tienda, como sabemos, ¿verdad? Tienda se conecta con la tienda de reunión, el Mishkan. Roheb es anchura, pero también se puede conectar con orgullo, como cuando alguien ensancha su pecho, su ser, cuando está orgulloso. Y como sabemos, el cuerpo de Mashiach es la congregación. Mashiach es el Mishkan mismo, que sí, ahora voy a leer algo porque ahí incluye un verso. Entonces aquí se puede ver como Mashiach, que es el orgullo de la congregación, en el buen sentido de palabra orgullo, ¿verdad? De hecho, vemos en la escritura que dice que no debemos jactarnos de nada, ni de nuestra fuerza, ni de nuestras riquezas, ni de nuestra sabiduría, sino vamos a jactar de algo que sea de que lo conocemos a Él. ¿Y cómo conocemos a Yahweh? A través de Yahushua. Por ende, Yahushua es lo único de lo que nos podemos jactar, porque Yahushua es quien cumplió todos los mandamientos, no uno. Entonces Él es el que merece toda honra con respecto a eso, y a otro montón de cosas, obviamente. Entonces, cuya anchura era de 6 codos por un lado y 6 codos por el otro, que era la anchura de el Ohel, la tienda. La anchura de la puerta era de 10 codos. Una vez más, como he mencionado, Yahushua es la puerta y Él cumplió los mandamientos, que se resumen en los 10 mandamientos de las 2 tablas que hizo Moshe, que las otras las quebró. La anchura de la puerta era de 10 codos. Yahushua, la puerta, cumplió los mandamientos. Así como toda la creación vino a ser, que sería llegar a ser, es como entrar a través de la puerta. Por eso Yahushua es la palabra y es la puerta, porque Yahweh hizo toda la creación a través de la puerta, a través de la palabra. Entonces la creación llegó a esta realidad cuando pasó por la puerta, que es la palabra. O sea, cuando la palabra Mashiach dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Y algunos dirían, pero Él es la luz, ¿cómo que? Porque a la luz que se refería era la luz de esta realidad. Por eso es que en el principio todo estaba en oscuridad, porque se había creado un espacio donde no había luz. Pero ese espacio se hizo cuando la luz verdadera y eterna se contrajo a sí misma.
Y por eso vemos en Isaías 45 que dice: yo formo la luz y creo las tinieblas. La luz es eterna, las tinieblas son temporales. Entonces, parte de la razón por la que aparece en Génesis 1, 2, que en el principio las tinieblas cubrían todo, tiene que ver con que Yahweh hizo un espacio, y ese espacio se llenó de tinieblas, puesto que la luz se había contraído. Entonces, decía eso por la puerta, porque la puerta es Mashiach, y la creación llegó a ser una realidad hasta que Yahushua habló. Y como sabemos, la creación se hizo en 7 días, pero se hizo a través de 10 dichos. Hágase la luz, sepárense las aguas, esto y lo otro. Entonces, la palabra, que es la puerta, habló 10 veces. La puerta, 10 codos. Y los lados de la puerta, dice, la anchura de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos por un lado y 5 por el otro. Como esos 10 mandamientos se dividen en 2 tablas de 5 mandamientos y 5 mandamientos. Así como tenemos 5 dedos en una mano y 5 dedos en la otra, para que nos recordemos todos los días de los 10 mandamientos, entre otras cosas. Por ende, también se podría ver como los 10 dichos y después los 5 mandamientos y los 5 mandamientos, si queremos incluir ambos en todo el verso. Y los lados de la puerta de 5 codos por un lado y 5 por el otro. También, vean qué curioso, Hajecal, 5 por un lado y 5 por el otro, como la entrada para el templo. Y el templo es Mashiach, y está escrito en Filipenses: todo lo puedo, Yacol, en Mashiach, el templo que me fortalece. Pasando a través de la puerta, que es 5 codos de un lado y 5 codos del otro. Valores numéricos de la Hei, 5 y 5, todo lo puedo. Entonces dice: la anchura de la puerta era 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos por un lado y 5 por el otro. Midió su longitud, que era de 40 codos, y la anchura de 20 codos. 40 codos y la anchura de 20 codos. Vean qué particular, que aquí tendríamos 20 codos, y estos 30 más estos 10 hacen 40. Y solo lo repito por el hecho de que con lo que estamos hablando, esta sería la parte principal del templo, y se forman esos números, 40 y 20. Midió su longitud, que era de 40 codos. Longitud, como la longitud del tiempo en el desierto por el pecado del becerro de oro, cuando Moshe venía con las 2 tablas de 5 y 5 y los vio con el becerro, las tiró para quebrarlas. 40 años de longitud en el sentido de largo, 40 años de estar en el desierto dando vueltas, similar a los 40 jubileos que habrían desde la primera hasta la segunda venida. ¿Estamos? Además, después dice, midió su longitud, que era de 40 codos. También se puede conectar con los 4000 años, ¿verdad? Habría que agregarle 2 ceros más, pero se puede hacer esa relación más con los ceros. Entonces, si vemos 40 como 4000 años y 20 como 2000 años, entonces eso equivaldría a los 6000 años, ¿verdad? Es que no sé si agregarle 2 ceros o quitarle un cero. ¿Verdad? Voy a quitarle el 0. 40 serían los primeros 4000 años, y 20 serían los últimos 2000 años, para hacer los 6000 años de la historia humana. El largo, porque sería la parte más larga desde que se hizo Adán hasta que vino la verdad, y el ancho hasta que viniese el último para rectificar el pecado del becerro de oro. ¿Sí está claro? Y curiosamente el último viene como la corona, como el trono de Yahweh, por ende se conecta con el 20, la letra Kaf. Claro. Y Yahushua es Mashiach, que empieza con la letra Mem, valor numérico 40. Entonces 40, Mashiach, el agua, que es también el símbolo de la Mem. 40 es agua. Entonces 40 se conecta con Mashiach por la letra, porque vino en el año 4000, porque nació en el día cuarto, porque murió en el día cuarto,
porque vino antes de 40 jubileos del final, o sea, 40 jubileos antes del final. No sé si ya dije lo de agua, pero porque el Mashiach es el agua, etc. Y el 20 con el último, por lo que mencioné de que es la corona, es el trono, viene como rey. Entonces, midió su longitud, que era de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Si sumamos 40 y 60, ¿verdad? Hace el soporte que es el primero y el último, que es como un soporte para la humanidad, como dos pilares de hecho que sostienen el todo, cielo y tierra. Dice después, luego pasó al interior y midió cada poste de la puerta, que eran de 2 codos. La puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 6 codos. Entonces luego pasó al interior y midió cada poste de la puerta, que eran de 2 codos. Ya he explicado lo del 2, como los 2 milenios que habrían entre la primera y la segunda venida. También el primero y el último, que ya hemos hablado, que son como los 2 pilares de la entrada del templo, Yaquín y Boaz. Ahora bien, el hecho de que aquí se menciona la puerta después, y sabemos que Yahushua es la puerta, en cierta forma esto se parece a lo que dice Zacarías con respecto a los 2 olivos que están delante del poderoso de toda la tierra, como si fueran 2 pilares ante la puerta. Y digo eso porque entonces se podría interpretar como luego pasó al interior y midió cada poste de la puerta, que eran de 2 codos, como los 2 testigos. La puerta, Mashiach, de 6 codos, que es el modelo del hombre, quien fue clavado, como la letra Vav, 6, que es un clavo, y es un hombre. Y la anchura de la entrada de 7 codos. 6 codos, repito, Mashiach fue clavado, vino como hombre, para que podamos entrar en el Shabbat, que es el día o milenio séptimo. Los 7 codos de la anchura de la entrada. Otra forma de verlo, como lo estaba diciendo ahora, la primera vez, midió cada poste de la puerta, que si lo conectamos con Yaquín y Boaz, primero y último, que era de 2 codos, como los 2 milenios que habría entre la venida del primero y la venida del último. La puerta de 6 codos, cuando ya la humanidad podría llegar a entrar al último milenio, en el sexto, ¿verdad? En el año 6000 en sí. En el año 6000 entrar al séptimo milenio, porque sería el año 0. Entonces la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos, que eso incluiría entonces el milenio, como la anchura del Shabbat, un milenio, desde el 6000 hasta el 7000. Por eso la puerta 6 codos y la anchura de la entrada 7 codos, que es cuando entraríamos a la eternidad, cuando entraríamos al nuevo comienzo en el 8º milenio, nuevo cielo y nueva tierra. Dice aquí la entrada, hebreo, según la versión griega, las pilastras de cada lado. Entonces, dice, midió también su longitud y era de 20 codos, y la anchura de 20 codos por el frente del templo. Y me dijo, este es el lugar purísimo. Vean qué poderoso, porque ¿se acuerdan que ahora usamos esto para representar el lugar purísimo? Este era el 20. Midió su longitud y era de 20 codos y la anchura de 20 codos por el frente del templo. Y me dijo, este es el lugar purísimo. Kodesh HaKodashim. Y lo de los 20 codos, vuelvo a lo mismo, representa reino, trono, corona. Dice, después midió el muro de la casa y era de 6 codos de espesor y de 4 codos era la anchura de las cámaras situadas todo alrededor de la casa. Una vez más, la misma relación 6 y 4, como los 4 milenios desde Adán hasta Mashiach, y después los 2 hasta el 6º milenio, cuando ya entraríamos a la paz mundial, la verdadera, ¿verdad? La del Padre, no la del nuevo orden mundial.
cuando entraríamos ya al Shabbat milenial. Entonces después midió el muro de la casa, era de 6 codos de espesor. Curiosamente el muro se conecta, ¿verdad? Es la protección, separación. Aquí dice kir, pero otro término que se utiliza para muro es shor. Y habíamos visto como, bueno, shur. Pero shor, que es la misma palabra pronunciada diferente, es becerro, se refiere al último, que viene a ser la rectificación por el becerro de oro. Entonces se convierte como en un muro que protege, y por eso también en Jeremías es llamado Yahweh Sidkeinu, que es el mismo nombre que se le da a la Nueva Jerusalén. Entonces después midió el muro de la casa y era de 6 codos de espesor. El último viene como el Hijo del Hombre, representado por el 6, la Bab. Y de 4 codos era la anchura de las cámaras situadas todo alrededor de la casa. Yahushua vino en el 4.º milenio. Y eran las cámaras, como Yahushua dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y Yahushua es el templo. Entonces es un lugar, es un espacio, porque solo a través de él podemos estar con el Padre. Dice, y bueno, obviamente Yahushua se conecta con ambos, espacio y tiempo, por si algo, porque él es la vida eterna. Ahí está el tiempo infinito, para que podamos estar con el Padre. Ahí está el espacio. Entonces, las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos. 30 en cada uno de los 3 pisos. Imagínense este templo, nada que ver con el templo de Shlomo ni el segundo. 3 pisos. Y recuerden que por eso la escritura empezaba diciendo que era como una ciudad muy grande, lo cual lo conecta en parte con la Nueva Jerusalén, que es la nueva ciudad, en la que no va a haber un templo como tal, como lo había, porque ahí va a estar el mismo Cordero. Entonces, lo que hemos venido leyendo desde el 40 se puede ver como la Nueva Jerusalén descrita de una manera como si fuese el templo mismo, o como una forma de describir a la congregación en términos de edificio. Decía, las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 a cada uno de los 3 pisos. Vean qué particular, como dije, este es el lugar purísimo, acaba de mencionar el lugar purísimo. Ahora dice que cámaras habían 30, el valor numérico de la Lamed es 30, y dice en 3 pisos. La Lamed es la única letra que asciende, como un edificio de varios pisos. ¿Está claro? 30, 3 pisos. Entonces las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos. Era 30 por 3, 90, y 90 es el valor numérico de la Sadik, que, la Sadé, que es la palabra que representa el Sadik, que es el justo. Entonces, cámaras para justos, o lugares para justos. Exacto, las moradas eternas. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y obviamente para los justos se podrían tomar como 90. Y había salientes en la pared alrededor de la casa. Sobre ellos se apoyaban las cámaras, para que no se apoyaran en la pared de la casa. Había salientes en la pared alrededor de la casa. Sobre ellas se apoyaban las cámaras. O sea, tenían su propio soporte donde estaban apoyadas, para que no se apoyaran en la pared de la casa. Entonces, vendría siendo, bueno, en cierta forma dejando a la pared con una sola función y no como el soporte de, que en cierta forma es como he mencionado. Acabo de decir que la pared representaría el último, que lo que hace es cubrir, proteger, separar unos de otros. Y Yahushua es la piedra angular, o sea, es la base, o sea, es el soporte, la raíz. Entonces, qué particular que diga que el muro no sostenía las cámaras, porque por decirlo así, las cámaras son sostenidas por Yahushua, quien dijo, la casa de mi padre muchas moradas hay. Dice entonces, así pues la casa, no, había mayor anchura en las cámaras de más arriba, a las que subía una escalera de caracol, rodeando por dentro de la casa. Había mayor anchura en las cámaras de más arriba, que también es como mostrar, lo cual es particular, ¿verdad? Porque hace una idea como si el edificio fuera así. Y como sabemos, entre uno más se eleve, más
ensancha el entendimiento. O se podría decir, entre uno más se acerque al Padre, más realidades va a poder experimentar, ¿verdad? Van a haber unos que solo van a poder estar en tierra, otros que van a poder ascender al cielo, y no nos podemos imaginar la diferencia de realidad entre el cielo y la tierra. Entonces, más ancho arriba que abajo. Dice, había mayor anchura en las cámaras de más arriba, a las que subía una escalera de caracol, que verdad también nos puede recordar, vamos a ver cómo menciona aquí escalera, al menos, ¿se acuerdan? Era la escalera que vio Jacob. Algunos la han dibujado como escalera de caracol, porque la escalera de caracol se parece mucho al ADN. Entonces, como algo, como si Yahweh le hubiese dado una visión a Jacob del ADN, algunos consideran. Pero en este, o sea, lo menciono por esto que aquí dice caracol, nada más que no veo la. Aquí dice. En a winding about still upward. Porque, o sea, no menciona literalmente una escalera, nada más dice algo que daba vueltas para subir. Entonces, por eso ponen aquí escalera caracol. Pero bueno, recordando, obviamente es para subir, entonces sí funciona como escalera, simplemente la palabra no la están poniendo ahí directamente. Pero repito, nos recuerda el momento en que Jacob vio ángeles que descendían y ascendían sobre su cabeza, cosa que después en Juan 1 Yahushua cita cuando ve a Natanael y le dice que a partir de ese momento él iba a poder ver al Hijo del Hombre recostado y ángeles que descendían y ascendían sobre su cabeza. La mayoría de la gente, principalmente el cristianismo, obviamente interpreta que ahí se estaba refiriendo a sí mismo, a Yahushua como Hijo de Hombre. Pero como sabemos, Yahushua es la piedra angular. En la historia de Jacob se acostó sobre una piedra. Después, cuando se levantó, vio que esa era la casa de Yahweh. De hecho, le puso Betel, casa de Elohim. Pero él dijo, esta es la puerta, lo cual es particular, porque no le puso puerta. O sea, él dijo, esta es la entrada de la casa. Entonces por eso dijo, esto es Betel, la casa de Elohim. Pero yo me dormí a la puerta. ¿Está claro? Y estaba dormido en la piedra. Entonces agarró la piedra y la ungió. Entonces, como sabemos, Mashiach quiere decir ungido. Mashiach es la piedra angular y Mashiach es la puerta. Por eso Jacob se acuesta y ve que está ante la puerta. Se acuesta sobre una piedra que unge, es Mashiach. Entonces, cuando Yahushua le dice a Natanael que a partir de ese momento podría ver a Mashiach acostado y ángeles bajando y descendiendo, le estaba diciendo, una vez que Yahushua él mismo vino como la piedra angular, ahora el último puede reposar, o sea, puede morir y cumplir su misión, que es reposar. ¿Verdad? No reposar sería morirse sin haber cumplido la misión por la cual lo enviaron al mundo. Se va a ir sufriendo y a castigo y demás. Entonces el último logra cumplir su misión, reposar, puesto que tiene a Yahushua para descansar de sus pecados, la piedra angular. Por eso Yahushua también dijo, las zorras tienen donde dormir, ¿verdad? Las aves tienen su nido, ¿verdad? Las zorras tienen su guarida, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hay quienes consideran que eso quiere decir que Yahushua se había quedado sin casa o algo así, pero se está refiriendo a que el último, que es como Jacob, todavía no tenía la piedra para recostar su cabeza y ver la puerta de Yahweh, que es Mashiach. En hebreo quiere decir almendro, pero sí, en nuestro idioma quiere decir luz. Entonces, qué particular que Yahushua es la luz y así se llamaba originalmente. Que de hecho ya sabemos que el Padre todo lo sabe y sabía el idioma que hablaría la mayoría del pueblo en el futuro, entonces no me extrañaría que haya ahí una relación. Entonces decía, había mayor anchura en las cámaras de más arriba a las que subía una escalera de caracol, que entonces mi punto es que eso conecta primero con último, y a través de la unión del primero y el último, cuando se acuesta el último sobre el primero, ahora los escogidos como Malachim pueden ascender a otras realidades. Dice, rodeando por dentro de la casa, así pues la casa tenía más anchura por arriba. Por eso, como dije, las realidades elevadas van a ser más anchas, en el sentido de, igual que como hablamos de profundidad, en sentido de cuando algo es muy difícil de entender o tiene mucha información que se necesita para comprender un punto, ¿verdad? Se habla de profundidad. En este caso se puede entender lo mismo con anchura.
Como imagínense agregar más conocimiento hasta que... Ahora hablábamos del Ain y el Ani, siendo Yahushua la raíz de todo, pero en este caso, como todo viene del cielo, entonces la raíz estaría en el cielo, por ende habría que pensar en el árbol como al revés. Y por ende tiene sentido que sea más ancho arriba, puesto que la parte de arriba representaría su raíz, que normalmente la parte de abajo es la raíz y la parte de abajo normalmente es más ancha. Entonces todo al revés. Dice, había mayor anchura en las cámaras de más arriba, las que subía una escalera de caracol rodeado por dentro de la casa, así pues la casa tenía más anchura por arriba del piso inferior. Dice, del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. 3 pisos, como los 3 cielos, ¿verdad? Sabemos el tercer cielo es el cielo de Yahweh, el más ancho porque es donde está todo poder, de donde viene absolutamente todo. El segundo cielo, el cielo de los ángeles. Y el primer cielo, el de los hombres. Entonces, así pues la casa tenía más anchura por arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y eso uno diría, pues obvio. Pero en realidad, no, o sea, la forma en que lo está explicando es, para poder llegar al tercero, primero había que ir al segundo. Hoy en día uno se puede subir en un elevador e ir del primero al quinto, al que sea. En todo caso tiene que pasar, obviamente, ¿verdad? Por los otros, pero ni los ve porque van en el elevador. Por otro lado se podría decir que o sea, uno podría hacer una escalera para ir del primero al tercero, pero eso no es lo que había. Era una para del primero al segundo y una para el segundo al tercero. Que eso es, una vez más, como 2 escaleras, una que conecta el primero con el segundo y otra que conecta el segundo con el tercero, como primero y último, que también sería como decir, solo los que puedan ascender al nivel de los malajim podrían ascender a Yahweh, porque no se puede ascender directo al tercero, primero hay que pasar por el segundo. De ahí que los 6 milenios se dividieran en 2, 2 y 2, como primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. 2, 2 y 2. Desde que reinó la muerte, desde Adán hasta Moshe. De Moshe hasta Juan el Bautista, la ley y los profetas. Y después vino el favor y la verdad, que sería el tercer cielo. El favor y la verdad, Yahweh. La ley y los profetas fueron dadas por los ángeles. Por eso los ángeles no querían dar la Torá hasta que Yahweh le dijo que la soltaran. Y antes que eso, la muerte. Y muerte solo hay en esta realidad de los hombres, por ende lo más bajo. ¿Sí está claro? Entonces esas 3 separaciones de la historia humana, 2000, 2000 y 2000 años, muerte, ley y verdad, representan primero, segundo y tercer cielo como estos 3 pisos que se van ensanchando, porque primero solo era, descubrir si había un poderoso. Después se dio la ley, entonces se tenía la letra, pero se quedaron en la letra. Y después viene el entendimiento de la letra, entonces cada vez se va ensanchando la revelación. Al contrario, exacto, a la Torre de Babel, que era mucho más ancha abajo para poder ascender. Pero también se podría ver aquí, que aquí se está confirmando que lo de la Torre de Babel sí hubiese sido posible. Porque dice que se podía llegar al segundo. Así como Nimrod quería llegar y por eso se cambiaron los idiomas. Así pues la casa tenía más anchura por arriba, del piso inferior se podía subir al de en medio, que sería como decir, de la tierra se puede ir al segundo cielo. Y del segundo cielo al tercero. Dice, y miré la elevación que rodeaba la casa. Los cimientos de las cámaras medían una caña completa de 6 codos de largo. Una caña completa de 6 codos de largo. El 6, curiosamente, entre las letras hebreas, la Vav es una línea vertical, o sea, como una vara. Y tiene valor numérico 6 y representa un hombre erguido. Entonces, miré la elevación que rodeaba la casa. Los cimientos de las cámaras medían una caña completa de 6 codos de largo, como una vav. El espesor de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, que representa el favor y representa la Torá, porque la Torá tiene 5 libros. El espesor de la pared de afuera, que es lo que nos protege de las cámaras,
era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Entonces 5 más esos otros 5 forman los 10 mandamientos que están en la Torá, que son 5 libros, donde se encuentra la revelación de la Ruach, representada por la letra Hei, que tiene valor 5. Y entre las cámaras había una anchura de 20 codos por todos los lados alrededor de la casa. Reino, trono y corona. Bueno, en realidad reino lo menciono porque es corona y trono. Y entre las cámaras había una anchura de 20 codos, que podrías dar a entender que solo los reyes, o sea, solo los que aceptan a Yahushua, los salvos, podrían entrar a esas cámaras. Y entre las cámaras había una anchura de 20 codos por todos los lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba. Por eso había un espacio de 5 y la puerta de 5. Una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur. Una hacia el norte, que es la izquierda, y otra hacia el sur, que es la derecha. El águila y el hijo del hombre, o el malaj y el ser humano, lo que representan el norte y el sur. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba. Una puerta hacia el norte, en ese caso Mashiach, que vino como el malaj de Yahweh. El último viene como Micael, otro malaj. Entonces, y digo malaj Mashiach en el sentido de que fue enviado por Yahweh. Y sur, Yahushua vino como hombre, y el último es el hijo del hombre. Y otra puerta hacia el sur. Y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos, todo alrededor. Todo alrededor. Favor, todo alrededor. Revelación, todo alrededor. Torah, todo alrededor. El edificio que estaba delante del espacio abierto, al lado del occidente, vean que ahora, que me quedé esperando la vez pasada, en el 40, empiezo a hablar del occidente. Y digo me quedé esperando porque estaba esperándolo al final, pero era en esta parte del 41. Empezó por ende hablando desde el 40 acerca del oriente, que fue donde se manifestó Yahushua, el primero, y por eso primero habló del oriente. Ahora viene a hablar del occidente porque es donde se manifestaría el último. Porque Yahweh se daría a conocer desde donde sale el sol hasta donde se esconde, dicen los profetas. Por eso, uno en el oriente, otro en el occidente, para completar toda la revelación. El edificio que estaba delante del espacio abierto, es el verso 12. Ahí dice, Bejavinyan, que es edificio que estaba al rostro, dice. Entonces, el edificio se puede ver también como el nombre Benjamín. Como sabemos, Yahushua es el templo y está sentado a la derecha del Padre. Ben Yamin, hijo de la derecha. Ahora, que se entienda el porqué, ¿verdad? Porque dice Ha Binyan, pero ese Bin se puede ver como Ben y el Yan como el Yamin. Entonces, también recuerden que he mencionado cómo la palabra construir o edificio está conectada con la palabra hijo, porque el hijo construye, siendo el sentido de que construye la nueva generación, porque sabemos que la mujer prudente construye el hogar, pero es la mujer la que tiene un hijo para que se mantenga ese hogar y también para decirle haga esto, haga lo otro. Entonces, el edificio, dice el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente. Y ahora estaba mencionando eso porque ese nombre Benjamín, se acuerdan que también se puede ver como Ben Yomin, que también se puede ver ahí, porque Ben Yomin quiere decir hijo de días, y Jacob tuvo a Benjamín de último cuando estaba más viejo, por ende fue el hijo de sus últimos días. Cuando le puso así, él estaba dando a entender Benjamín, el hijo de días se sentará a mi derecha. El que está sentado a la derecha es el primero, Yahushua, pero el hijo de días o el último es la segunda manifestación. Entonces, por eso Benjamín representa, dependiendo de cómo se vea, al primero o al último. Como siempre digo, lo que el primero cumple literal, el otro espiritual.
y viceversa. Entonces por eso siempre hay relación con uno y con el otro. Y de ahí mucha de la confusión del cristianismo, que ponen absolutamente todo en Mashiach y no se dan cuenta de que hay otra manifestación en la que todo eso se tiene que cumplir de otra manera. Entonces cuando uno viene y les dice la otra manera, piensan que es algo salido y que no tiene nada de sentido y todo eso, porque primero no se han puesto a leer. Entonces, el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente, repito, era de 70 codos. Qué particular, porque el pueblo sería esparcido entre las 70 naciones, principalmente hacia el occidente. Por eso la segunda venida sería del occidente, e incluso los judíos dicen que el segundo éxodo es el éxodo de América. Entonces, 70 codos como las 70 naciones entre las cuales está el pueblo, y no solo eso, sino que hoy en día al pueblo se le ve como si fuera de las naciones, se le ve como gentil en el occidente. Y el edificio, que también sería como el pueblo, ¿verdad? Porque recordemos que la congregación es el templo. El edificio que estaba delante del espacio abierto, al lado del occidente, era de 70 codos. Y la pared del edificio tenía 5 codos de grueso. Ya dije lo que representa, la Torah, el favor, la revelación. Y la pared del edificio tenía 5 codos de grueso. Todo alrededor, y 90 codos de largo. La tzadé, el justo. Y vean que está hablando de la pared o el muro, una vez más. ¿Se acuerdan lo que había mencionado con respecto al muro como representación del último? Por la palabra shur, que es muro, que se escribe igual que shor. Entonces, el edificio que estaba delante del espacio abierto, que eso sería, repito, como haciendo alusión a los del pueblo que se encuentran al lado del occidente de la tierra, en este caso del templo, era de 70 codos entre las naciones. Y la pared, como el último, del edificio tenía 5 codos, tenía revelación, tenía el favor de Yahweh y la Torah, la interpretación de la Torah, de grueso, ¿verdad? Como lo que hablamos ahora de la anchura del entendimiento. Todo alrededor y 90 codos de largo, y era justo, o traía justicia. 13. Luego midió la casa y tenía 100 codos de largo. Aunque perfecto, ¿verdad? Que representa el cielo, el 100. La letra Kuf representa el cielo, representa el fin de los tiempos también, entre otras cosas. Y el 100 representa la completitud perfecta celestial, 10 por 10. Luego midió la casa y tenía 100 codos de largo. Y el espacio abierto y el edificio y sus paredes eran de 100 codos de longitud. Espacio abierto, edificio y sus paredes eran de 100 codos de longitud. Entonces tenemos 400, ¿verdad? Porque mencionó 4 cosas de 100 codos cada una, 400 codos, como los 400 años de esclavitud que Yahweh prometió a la descendencia de Abraham, Yitzhak y Jacob, y que se cumplió en este tiempo final desde el año 1600, en realidad desde un poco antes, casi que desde el 1492 para unos, desde el 1600 para otros. Algunos consideran que eso se cumplió en Egipto, pero recuerden que en Egipto solo se estuvo 210 años y no todos fueron de esclavitud. Cerca de la mitad fueron de esclavitud, por ende lo de los 400 años quedaba para más adelante. Luego midió la casa y tenía 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes era de 100 codos de longitud. El ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. El ancho del frente de la casa y del espacio abierto hacia el oriente era de 100 codos. Ahí está hablando en sí del espacio abierto que llevaba hacia el oriente, por ende como dando a entender que aquellos que están en el occidente tienen que ir al oriente en el segundo éxodo. O sea, en lo que está por suceder, Yahweh va a llevar a los que están entre las 70 naciones, principalmente hacia el occidente, hacia el oriente donde está la tierra prometida. Y de hecho ahí estarían esos 100 años extra que mencioné desde el 1492. Porque 1492 se puede decir 1500, ¿verdad? Solo que digo 92 para que se sepa que es de cuando nos sacaron de España. Entonces, de 1500 hasta donde estamos, 500 años. Si le agregamos esos 100 amot extra. Por otro lado, el número 500
se puede formar con la letra Shin y la letra Reish, ¿verdad? 300 y 200, que es la palabra zar o príncipe, que es como Yahweh llama al último, Micael, que es el príncipe del pacto en el libro de Daniel. Y estoy separando el 400 del 100 porque en el verso anterior mencionó 400 y en el verso este le agrega 100, porque es un espacio en sí, no es algo específico más que el espacio para ir al otro lado de la casa o del templo. Pero entonces menciona 400 y después le agrega 100. 400 es la letra Tav, que representa el fin, porque es la última letra del Aleph Bet, y representa el sello que el último Tav pone a los escogidos en su frente. Entonces dice el 15: midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado eran de 100 codos. Tiene lógica, ¿verdad? Porque si es un espacio abierto, o sea, uno podría decir, bueno, es que no depende de cómo se lo esté imaginando en la cabeza, pero casi que parece obvio que iba a ser esa anchura, pero igual que todo lo que hemos visto siempre en la Torah, por algo se escribe, porque se incluye algo extra de revelación ahí. Midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado y eran de 100 codos. 100 y 100, ¿verdad? Cámaras de uno y otro lado, habría que ver si se refería a todas las cámaras o si solo a dos. Pero bueno, 100 codos cada una de esas medidas. Que volvemos a la perfección, el cielo y el fin de los tiempos. El templo por dentro, los portales del atrio, los umbrales, las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos, todo ello estaba cubierto de madera, desde el suelo hasta las ventanas. Todo ello estaba cubierto de madera. En hebreo dice eitz, alrededor. Eitz es madero o árbol. Entonces se podría decir está cubierto de árbol. Obviamente se refiere a la madera del árbol. Y como sabemos, Yahushua fue colgado de un madero. Entonces quiere decir que todo estaba cubierto con el sacrificio de Mashiach. Todo estaba cubierto con el testimonio de Mashiach. Los umbrales, las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos, todo ello estaba cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas. El último es la rama, que viene de la raíz, que es Mashiach. Entonces se puede conectar también con madera, pero principalmente se refiere al madero de Mashiach, obviamente el sacrificio que hace todo posible. Y las ventanas también estaban cubiertas de madera. Midió desde la puerta hasta el interior de la casa, y por fuera, así como toda la pared en derredor, por dentro y por fuera. Midió, sí, desde la puerta hasta el interior de la casa y por fuera, así como toda la pared en derredor, por dentro y por fuera. Y estaba labrada con querubim y palmeras. Labrada con querubim y palmeras. Entonces tenía querubim, que son un tipo de ángel, ¿verdad? Le llaman, o sea, querubim ya es el plural, querub es el singular. Y son ángeles que cubren la estima de Yahweh, como los 4 querubim que rodean el trono de Yahweh. Entonces, y hay formas en las que los dibujan, hay formas de entenderlo como 4 caras, que se puede ver como cada uno con una cara diferente, o cada uno tiene 4 caras en cada lado. Hombre, en sí, en realidad se podría decir, por cómo son los puntos cardinales en hebreo, sería león, hombre, águila y toro. La forma de las caras, si tomamos los 4 en una sola cara. Otra forma de dibujarlo es cabeza de un animal, cuerpo de otro, alas de águila, patas de becerro. Así es como a veces han dibujado los querubim en otras culturas. Patas de becerro, alas de águila, cuerpo de león y cara de humano. Por eso las 4 criaturas en esa misma, las 4 formas en esa misma criatura. Las paredes cubiertas de querubim y de palmeras, que representan, entonces se puede ver como los pocos y los muchos.
en el sentido de los que van a recibir cuerpos como de malach para hacer la representación de Yahweh, cubrir su estima, y los que van a ser justificados a través de la resurrección, o sea, van a ser hechos justos, palmeras. ¿Estamos? También obviamente, sin contar los pocos y los muchos, se puede ver como el reino de los ángeles y el reino de los humanos justos, querubim y malachim, perdón, querubim y palmeras. Entonces decía, y estaba labrada con querubim y palmeras, entre querubim y querubim, bueno, entre querub y querub, una palmera. Entre querub y querub, una palmera. Recuerden que en el arca del pacto había 2 querub, así y así, como siendo el respaldar del trono de Yahweh y los braseros. Entonces, entre 2 querub estaba la presencia de Yahweh, quien se manifestó como el justo, Mashiach, por ende como una palmera. Entonces, entre querub y querub, una palmera, que también daría a entender entonces que en esa realidad, en ese tiempo, todos los justos estarían protegidos por Yahweh, por los malachim de Yahweh, por decirlo así. Tendrían la protección y cada uno sería como un rey, como Yahweh mismo, entre los querubim. Cada querub tenía 2, dice, y estaba labrada con querubim y palmeras, entre querub y querub, una palmera. Cada querub tenía 2 rostros, en este caso 2 rostros, este tipo de querubim, repito, porque vemos otros en Apocalipsis y en Ezequiel. Cada querub tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, alrededor de toda la casa. Vean qué bueno. De hecho, una hermana me comentó un sueño hace unos días, no sé si fue por email o por el desprograma, por si lo oyeron, pero me mencionaba, fue algo muy rápido, como que tuvo una visión ahí de un, si no me equivoco, cualquier cosa que me corrija la hermana, era como un león que se empezaba a convertir en hombre, y había un par de detalles más ahí que ahorita no recuerdo, pero según lo que le dije me parecía que era como una revelación de que ya viene, o que ya se estaría manifestando el león de Yahudá como hijo de hombre, que sería lo que vemos aquí, porque vean que dice querub y querub y tamar, iba a decir, y palmera. Ahora después dice la forma en que lo pone, que cada querub tenía una cara aquí y una cara aquí. Entonces eso quiere decir que era querub, palmera, querub, palmera, querub, palmera, querub, ¿verdad? Así era el orden, que vuelve a lo mismo, se puede ver como los pocos y los muchos, querub y palmera, pero si lo vemos como ángeles protegiendo a sus escogidos, los justos, sería querub y querub en el medio de una palmera, haciendo alusión a que Yahweh nos da el reino, y por eso estamos como él mismo, Yahweh, que está entre los querubín del arca del pacto. Por otro lado, el hecho de que diga querub con una cara para acá y otra cara para acá, de león y de hombre, es como Mashiach y el último, o en realidad son intercambiables, ¿verdad? Porque Yahushua también vino como hombre, pero vino de Yahudá, por eso con el león. El último viene como hijo de hombre, pero viene con juicio, con ira, como el león de la selva, tanto así que lo van a llamar impuro, porque viene como hijo pródigo. Y digo eso porque el león es un animal impuro, ¿verdad? El león no se puede comer. Pero ¿cómo puede representar algo tan positivo? Igual la gente que dice, pero ¿cómo el último puede ser hijo pródigo? Y verdad, recordemos, de hecho, Yahweh no le permitió a David construir el templo por haber derramado tanta sangre, como un león. Entonces era como, por todos los que usted ha matado, usted no puede hacer el templo. No quiere decir que usted sea malo, no quiere decir que se vaya al infierno, simplemente esa no es su misión. Y por eso Yahushua que vino, él vino a construir el templo, porque él vino sin pecado, por eso él es el templo. Pero a Shlomo fue el que se le permitió, porque es el hijo de David, ¿verdad? Construir el templo. También buen punto, ¿verdad? Porque el querub tiene alas, y la palmera da frutos cuando es sacudida por el viento, como el justo da frutos cuando es sacudida por la ruaj. Entonces el querub, de un lado, cada uno de los lados de la palmera, como moviendo la palmera, sacudiéndola para que dé frutos, se podría decir también. Y sí, curioso, el querub tiene 2 caras, que representaría entonces el enviado de Yahweh en 2 manifestaciones. El enviado de Yahweh 2 veces diferentes, con 2 caras diferentes, que también es importante. 2 caras diferentes del enviado de Yahweh a la tierra,
para manifestársele a los justos y protegerlos. Que también confirma lo que he dicho con respecto al último, que va a ser como un velo, en el sentido de que los pocos van a ver un lado, los muchos van a ver el otro lado. ¿Se acuerdan que siempre digo eso? Aquí tenemos una de esas confirmaciones, el querub con dos rostros. Entonces decía, cada querub tenía dos rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, alrededor de toda la casa. El hecho de que menciona al hombre y al león después, obviamente entonces nos daría la primera interpretación, que sería primero y último, y a Yahushua como el postrer Adán, o sea, el postrer hombre, y el último como el león que viene a reinar como rey de reyes y enojado. Alrededor de toda la casa. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubín. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubín grabados y palmeras por toda la pared del templo. También recordemos que la palmera es especial para palacios, ¿verdad? Normalmente se dice que están a la entrada de los palacios reales. Entonces también sería sería como el más literal en sí, por el que habría tanta palmera dibujada, porque representa el palacio de Yahweh. Más los querubim, que repito, también dibujaban querubim antes. Cada poste del templo era cuadrado. Cada poste del templo era cuadrado. Y el frente del lugar apartado era como el otro frente, que se podría ver primero como el último, y también el poste como aquello que sostiene los cuatro ángulos de la tierra, ¿verdad? Que está sobre pilares y por eso cuadrado. Y el frente del lugar apartado era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos, como los 3 días que permaneció Mashiach muerto. La altura del altar, el altar es donde se sacrificaban los animales, en este caso el cordero. La altura del altar de madera era de 3 codos. Para nosotros poder ascender al tercer cielo, Mashiach tenía que estar muerto 3 días. Y su longitud de 2 codos. El largo que había desde la primera venida hasta la segunda venida, o desde el sacrificio del cordero hasta el fin de los tiempos, 2 milenios. Entonces la altura del altar de madera era de 3 codos, los 3 días de muerto, y su longitud de 2 codos, 2 milenios de la primera a la segunda venida. Sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. El sacrificio de Mashiach en el madero, para estar 3 días muerto, antes de resucitar 2000 años antes del fin. Y eso, ¿verdad? Lo digo así por los 3 números que aparecen ahí. Me dijo, esta es la mesa que está delante de Yahweh. Me dijo, esta es la mesa que está delante de Yahweh. El templo y el lugar apartado tenían 2 puertas. Una vez más, 2 manifestaciones, 2 grupos de gente, pocos y muchos, primero y último. El templo y el lugar apartado tenían 2 puertas. Con respecto a lo que dijo, esta es la mesa que está delante de Yahweh, ¿verdad? Como, por ejemplo, donde estaban los panes de la proposición. Pero al decir ahí la mesa que está delante de Yahweh, es como haciendo alusión al templo celestial, donde va a entrar el arca en Apocalipsis 11. Y también similar a cuando Yahushua dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, entraré y me sentaré con él a la mesa. En el sentido de que cuando aceptamos a Yahushua podemos sentarnos a la mesa ante Yahweh, porque Yahushua es la presencia de Yahweh. También el hecho de que muchos son llamados pocos elegidos, por eso los pocos elegidos son porque escuchan la voz del llamado, y la voz es el último, porque Yahushua es la palabra. Por eso, para ser elegido entre los pocos, hay que aceptar al último. Claro. Esta es la mesa que está delante de Yahweh. El templo y el lugar apartado tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas, 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. Como mencioné, ¿verdad? En cada manifestación Yahweh envió a 2 personas, Juan el Bautista y Yahushua, y ahora Eliyahu y el testigo como Moshe, los 2 testigos de hace 2000 años y los 2 testigos del fin de los tiempos. En las puertas del templo había, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra.
En las puertas del templo había grabados de querubín y palmeras, igual a los que había en las paredes. Había un portal de madera por fuera a la entrada, y había ventanas estrechas y palmeras a uno y otro lado, a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Y ahí termina el capítulo 41. Decía por acá, la palabra para templo o Heikal tiene como raíz la palabra Yakol, cuyo significado se asocia con el ser capaz, prevalecer, tener poder, vencer, ya lo dijo eso, alcanzar, tener fuerza. En sentido literal, el templo fue el lugar que permitió a los israelíes hacer sacrificios y ser capaces de purificar su cuerpo de los pecados que cometían. Y se sabe que sin Yahushua nada podemos hacer, Juan 15:5. Que en Yahushua somos capaces de vencer, Juan 16:33, Romanos 8:37, y que todo lo podemos en Mashiach que nos fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13. Por otro lado, el último al ingresar en el templo espiritualmente obtiene todas estas capacidades y de esta forma se convierte en el maestro de la obra del templo de Yahweh en la tierra, la congregación de los escogidos. Como dije ahora, ¿verdad? Heikal tiene el valor numérico 70, que fueron el número de naciones en las que se dividió el mundo, bueno, los humanos. Y como dije, Yahweh dijo que el templo sería casa de oración para todos los pueblos, todas las naciones, por eso valor numérico 70. Entonces en el mismo valor numérico ya Yahweh había revelado que el plan de él era para todo el mundo, no solo para un pueblo. Decía aquí, se indica que el ancho de los postes es el de la tienda. Bueno, yo lo había mencionado con respecto al ancho de la tienda, que se podía conectar o verse como el orgullo de la congregación es Mashiach. Orgullo conectado con ancho y Mashiach con el templo, obviamente. Ahora, Haohel tiene valor numérico 41. Hei 5, Aleph 1, Hei y Lamed 5 y 30, entonces 41. Haohel, la tienda, tiene valor 41 que se forma con la letra Mem y la Aleph. Entonces puede ver como el Mesías, agua de vida, que vino como el primero. Mem Aleph 41. Y curiosamente estamos leyendo el capítulo 41, ¿verdad? Como el primero, que es el agua de vida. Y se conecta entonces también con la tienda, que Yahushua es la tienda. Dice aquí, es decir, Mashiach primero. Por otro lado, la propia escritura identifica a Mashiach con el Ohel Moed. Dice, pero estando ya presente Mashiach, Kohen Hagadol, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mishkan. Curioso, el más amplio, como ancho. Y más perfecto Mishkan, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Verdad? Hablando de Yahushua HaMashiach. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Kodesh HaKodashim, en el lugar purísimo, habiendo obtenido eterna redención, como lo dice Hechos 9, del 11 al 12. Entonces ahí vemos que llama a Yahushua Mishkan, que es como la tienda, no hecha por manos humanas como la de Betzalel, el Mishkan. Dice el verso 2, bueno, eso es solo las medidas, por si algo, 20 codos vendrían siendo aproximadamente 10 metros. Dice aquí, con respecto al verso 4, el interior del templo, dice, al hablar de 20 codos para cada dimensión del Kodesh HaKodashim, el apartado de los apartados, ¿verdad? El lugar purísimo, se refiere a 2 coronas por la letra Kaf de la palabra Keter, la cual de hecho tiene 2 formas, ¿verdad? La letra Kaf tiene 2 formas, cuando está al inicio de la palabra y cuando está al final, que simboliza la corona de espinas de Mashiach Yahushua y la corona de Mashiach Rey, el último. Estas manifestaciones de Yahweh en la tierra obtienen dichas coronas para entrar en el Kodesh HaKodashim del cielo, y así se presentan ante el Padre Todopoderoso, donde debe recordarse que el último es representado por el arca que se mantuvo en el primer templo, en dicho lugar. Después dice, pero estando ya presente Mashiach, que esto es de Hechos 9, 11 y 12,
Esto ya lo leí, lo acabo de leer, ¿verdad? El hecho de que Él es la tienda. Porque no entró Mashiach en Kodesh, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, en Hechos 9. Dice, pero después de los 3 días y medio, que esto es de Apocalipsis 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos la ruach de vida enviada por Elohim, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Más adelante, en el verso 19 dice, y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. De ahí el hecho de que con el sacrificio del primero pudo entrar a lo más profundo de la presencia de Yahweh, y el sacrificio del último es donde se deja ver el arca en el lugar purísimo. Por ende se muestra que la muerte del primero y del último sirve para que ellos puedan entrar a la presencia de Yahweh. Dice aquí, por otra parte, la suma de 20 y 20 resulta en 40, que es el valor numérico de la letra Mem, que es la primera letra de la palabra Mashiach. Dice, y también tiene 2 formas, ¿verdad? Que es la Mem del inicio de la palabra y la Mem final, que es toda cerrada, que simboliza sus 2 venidas. La Mem primera representa la primera venida, cuando todavía permanecería un huequito, por si algo era, porque puede ser que no me entiendan el punto. Estas 2 letras son exactamente la misma, solo que tienen forma diferente dependiendo de dónde aparezcan en la palabra. Si aparece al final es así, si aparece al inicio es así. Al inicio o a la mitad. Entonces, la Mem así representa el mundo con un huequito. Se puede entender de 2 maneras. Que el Mesías, Mashiach de la Mem, el agua de vida como la Mem, vino al mundo antes de que se completara la historia. Antes de finalizar el mundo, o sea, y de hecho vale 40, y como dije, por 0 se puede conectar con el año 4000, o el cuarto milenio, que fue cuando él vino, faltando 2 milenios, un espacio ahí. Y también se puede decir la apostasía que habría, por decirlo así. Yahushua se fue, dejó la verdad, pero aún así la gente siguió cometiendo errores y siguiendo la mentira, por ende el agua se sale por ese huequito. Pero el último viene a completar la historia y cerrar ese huequito con su cumplimiento, rectificar lo que falta, y por ende ya no se va a salir la revelación. Dice, en efecto, la suma de ambas medidas pertenecen a lo mismo, al igual que los 2 Mashiach son emanaciones de Yahweh Padre en 2 momentos distintos, como las 2 dimensiones de largo y ancho. Así es. En lo que respecta al verso 6, 30 cámaras en cada uno de los 3 pisos. Estos 3 grupos de 30 cámaras representan los 3 grupos principales que conforman el reino de Yahweh, los pocos, los muchos y las naciones. En este caso, el templo representa el reino mismo. El número 30, al estar relacionado con enseñanza, ¿verdad?, por la letra Lamed, de la Mat, muestra que sobre cada uno de estos grupos rigió una enseñanza como una vara de un pastor. ¿Verdad? En sí, a cada uno se le dio una enseñanza diferente, por eso fueron grupos diferentes. Como sabemos, el pastor debe saber a qué animal darle qué comida. No le puede dar lo mismo al cerdo, al burro, a la vaca. A cada uno tiene que darle algo específico, diferente. Y bueno, no sé si el burro y la vaca pues sí van comer, pero por otra parte, la jerarquía de estos grupos es representada por las cualidades de las cámaras descritas en el verso 7, donde se dice que había mayor anchura en las cámaras de arriba, donde claramente las cámaras superiores simbolizan a los pocos, cuyas cámaras en hebreo son llamadas Lemaalá, o sea, por encima de por encima. Y lo traduce aquí el hermano, para las de arriba, para las de arriba. Y al final del verso se les llama también Haelioná, que es de donde viene la palabra Elión, el Altísimo. Entonces, los de arriba, los pocos, van a poder accesar al Altísimo, porque van a estar en el lugar más alto, como Yahweh es el más alto de los poderosos. Título que también es usado para Yahushua. Elioná, referencia al tercer piso, que representa a los pocos, con el Elión. Teikoná, representando a los muchos. Y Tajetoná, a los de las naciones. Después dice, con respecto al verso 7, y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. Bueno, eso ya lo leímos ahora y lo expliqué a fondo, entonces creo que no es necesario aquí volverlo a leer. Después, pasando al verso, aquí ponen con respecto a los 6 codos, que decía una caña de 6 codos, las medidas de los cimientos de las cámaras.
Curiosamente dice 6 codos grandes. Sheish Amot Atzilah. Qué curioso. En realidad es Atzila. Sheish Amot Atzila. Y se interpreta codos largos como refiriéndose no a esto, sino a esto. Entonces, codos largos, que eso sería como el brazo entero. Como sabemos, el brazo representa a Yahushua. Y no solo eso, se podría decir que ahí pudo haber usado otra medida, pero usa la misma para que se dé el número 6, que por ende recibimos la interpretación que vimos ahora de Yahushua como el hombre que fue clavado. Y es el brazo. Dice, según el Strong 679, se puede entender como unión, y en este caso como un brazo entero, es decir, es un codo que llega hasta la axila. Según el comentarista G.A. Cook, reconoce que un codo grande es de 7 palmos, y un palmo, zeret, equivale a 24 centímetros. Entonces un codo grande es igual a 1,68 m. Entonces dice, y 6 codos grandes equivalen a 10 metros, .8. Después de eso pasamos al al verso 15. Decía, longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado del templo de adentro, los portales del atrio, 100 codos, que equivalen aproximadamente 50 metros, para que se vayan haciendo una idea del espacio. Ahora, con el verso 18, dice, desde un punto de vista positivo, al decir que entre querub y querub había una palmera, se puede interpretar esta como los justos, Salmo 92:12, ¿verdad? Con respecto a lo que mencioné ahora de los justos como las palmeras. Y al haber 2 querub a cada lado son 2 rostros, y al haber 2 querub a cada lado con 2 rostros, refiere a un querub como Yahushua y a Juanán el Inmersor, y a otro querub a los 2 testigos, ¿verdad? Porque si lo vemos como un querub aquí y la palmera aquí, entonces sí se puede ver como 2 testigos y 2 testigos. Pero cuando vimos después que era querub, palmera, entonces cada querub representa al primero y al último, y la palmera la congregación de los justos. Al ubicarse una palmera entre ellos, esta puede simbolizar tanto a los apóstoles y todos los que creyeron en el tiempo de Mashiach Yahushua, y también los escogidos que creen en Yahushua por el testimonio del último. De hecho, el verso 19 se explica que había un rostro de hombre, Ufnei Adam, o Upnei Adam, hacia la palmera de un lado, y un rostro de león, Ufnei Kefir, que es otra palabra para león de las que hay, Arie, Kefir y Leví, hacia la palmera del otro lado. Es decir, hay una cara de león en cada querub, lo que señala a un león como Yahushua, el león de la tribu de Yahudá, y al otro león como el último, que por su ministerio se conecta con el león como el león viejo de Génesis 49:9. En este caso, el rostro del hombre en cada querub representa al Eliyahu como Yohanan, el Inmersor, y como el testigo como Eliyahu. Con esa interpretación que estaba haciendo de un querub con 2 caras, como la primera venida de Yahushua con Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que ahora habíamos hablado de la Vav? O más bien de los postes que se podían ver como primero y último, o se podían ver como los 2 testigos ante la puerta. Lo mismo aquí. Cada querub se pueden ver como Yahushua Juan el Bautista, y otro querub como los 2 testigos, y la palmera la congregación a la cual predican. Y por eso sería la cara de hombre, Eliyahu aquí, y aquí Yahuanán, y la cara de león, el testigo como Moshe y Yahushua. Espero eso haya entendido, no haya confusión, porque ahora lo expliqué de otra manera, ambas son correctas. Con respecto a la palabra kefir, león, hay una conexión con esta y el término que se usa para pared, kir, ¿verdad? Porque si quitamos la p, kefir, queda kir, solo que con kaf en vez de kuf. Pero se acuerdan que en una de las formas de interpretar el hebreo, la kuf y la kaf pueden ser cambiadas, y por eso hay una relación ahí. No sé si va a decir algo más o otra forma, pero dice, hay una conexión entre esta y el término que se usa para pared, kir, en el verso 20, ya que tiene el mismo valor numérico. Okay. Entonces, kefir y kir tienen el mismo valor numérico, porque se quita 80, ¿verdad? Como dije, la p, y se cambia la kaf por kuf, y se tiene la misma palabra. En este caso, tienen el mismo valor numérico porque kaf más p es 100, y la kuf, valor numérico 100.
Entonces, por decirlo así, la Kaf y la Pei se pueden cambiar por una Kuf y tenemos Kir, que es el muro. Kir en el verso 20, ya que tiene el mismo valor numérico, 310. Esto, desde un sentido negativo, conecta al león con el primer ángel en caer, Samael, que en su momento sirvió como una pared entre Yahweh y los hombres que no dejaba verlo, como la carne, cuyos deseos se interponen para cegar a los hombres. En tal caso, los querubín, también recuerden que Samael es llamado el león que anda rugiendo viendo ver a quién devorar. En tal caso, los querubín también pueden representar a los ángeles rebeldes que han estado tras la adoración de Israel, que es la palmera, para robarla, como estos querubín cuyos rostros miran a la palmera. Ambos leones pueden representar a Samael en el tiempo que reinó la muerte, y en estos tiempos como ángel que se alimenta de los pecados de la carne y la idolatría, pues Satanás anda como león rugiente viendo ver a quién devorar. Primera de Pedro 5:8. Por otro lado, los rostros de hombres pueden representar a Lucifer, llamado Querub en Ezequiel 28:14, y a Azazel, quienes entrarán en el cuerpo humano para convertirse en la abominación desoladora, la imagen de la bestia, ¿verdad? En un cuerpo humano, no en el cuerpo de todos. Después, y ya casi solo falta sí, el verso 23. La palabra que se usa para lugar apartado, que es Kodesh, se indica que apartado, y se indica que al igual que el templo, Heikal tiene dos puertas. Esto es muy interesante, ya que se plasma una dualidad en estos lugares, como también se definió en los querubín, y así cada puerta puede representar lo mismo, ¿verdad? Porque la dualidad la vimos en todo lado aquí. Las puertas tenían dos partes, se abría al norte y al sur. El querub tenía dos caras, al lado y al otro. Y lo vimos en otras cosas similares, representando, ¿verdad?, una medida aquí, otra medida igual allá, como como el primero y el último. Entonces dice, primero, el templo con dos puertas, Yahushua HaMashiach y Yahuhanan el Inmersor. Segundo, el Kodesh con sus dos puertas, el testigo como Moshe y el testigo como Eliyahu. Se habla de dos puertas y de dos lugares que son parte de lo mismo, el templo. Así como estas personas son la manifestación del mismo Yahweh en la tierra, de igual manera los dos lugares y la separación de ambos representan dos tiempos diferentes. En total son 4 puertas, como las 4 letras del nombre Yahweh. Entonces, para poder entrar ante Kodesh HaKodashim, el lugar más apartado, había que pasar por 2 entradas en las cuales habían 2 puertas en cada entrada, por ende 4 puertas. Yahweh, Yud Hei, Vav Hei. Claro, cada una de las puertas para entrar a la presencia de Yahweh. Entonces dice, de igual manera los dos lugares y la separación de ambos representan dos tiempos diferentes. En total son 4 puertas, como las 4 letras del nombre de Yahweh. También los 4 ángulos de la tierra, los 4 niveles de creación, los 4 niveles de interpretación. La letra Dalet es una puerta, bendito Yahweh, y tiene valor numérico 4. Y aquí vemos que en el templo entonces habían 4 puertas para poder llegar ante el Todopoderoso. Y Yahushua es la puerta, la Dalet, que vino en el 4.º milenio, nació en el 4.º día, lo mataron igual en el 4.º día de la semana. Particular, eso interesante. Dice, por otra parte, el simbolismo se repite en el verso 24, donde se dice que y en cada puerta había 2 hojas que giraban. Perdón, 2 hojas. Y en cada puerta había 2 hojas que giraban. 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En este caso se utiliza un juego de palabras, pues la palabra para hojas, delatot, ¿verdad?, como delet, delatot. En realidad esas hojas se podría decir que son puertas, solo que un tipo de puerta. Se referiría a las que hacen así, ¿verdad? Porque hay varias palabras para puerta. Como digamos en español se puede decir portal, puerta, entrada, igual petaj, delet, shear. Entonces, en este caso se utiliza un juego de palabras, pues la palabra para hojas, delatot, se escribe con las mismas letras que puertas, delatot, como si también dijese puertas para las puertas. Y como se sabe, al Yahushua ser la puerta, según Juan 10:9, los escogidos también se convierten en puertas al creer en él, ¿verdad? Porque para nosotros el vivir es Mashiach. Entonces, mientras vivamos en Mashiach, somos una puerta para que otra persona pueda llegar al Padre a través nuestro, porque tenemos a Mashiach. O sea, con lo que le enseñamos de Mashiach, la persona puede entrar. En el principio se habló que el reino de Yahweh está conformado por 3 grupos principales, pero esto es desde un sentido simple, ya que los pocos también pueden dividirse en escogidos, que no mueren, según 1 Corintios 15, 51-52, y los mártires, que son muertos por la palabra y por el testimonio que tenían. Después dice, por tanto, si el templo, Heikal, representa a Yahushua, las 2 hojas de cada puerta se conectarían con 4 grupos de personas relacionadas con Yahushua. En su caso, las primeras 2 pueden relacionarse con los pocos y los mártires, que se convierten en puertas hacia Yahushua,
así como Yahushua es la puerta para el Padre. Las otras dos hojas pueden representar a los muchos, pues la sangre fue derramada por muchos, según Mateo 26-28, pero pueden dividirse en dos: los cristianos que guardan los mandamientos y el testimonio de Yahushua HaMashiach, aunque no crean ni confiesan que el nombre es Yahushua, y segundo, los cristianos que no lo hacen y que por tanto no creen verdaderamente. Al decir que las hojas también se pueden entender como puertas, no necesariamente las personas como puertas representan algo positivo, pues se habla también de la puerta ancha que lleva a la perdición, o que lleva a través de la perdición, como lo he explicado, ¿verdad? La verdadera o la mejor traducción mejor. Mateo 7:13. Si entonces el templo es un cuerpo, unos tenían un cuerpo para salvación y otros para destrucción, lo que depende de la puerta por la que ingresa. Por otra parte, si el lugar llamado Kodesh se conecta con el último, se sabe que él regirá con vara de hierro a las naciones, por lo cual las primeras dos hojas pueden asociarse con las personas que entran al reino de Yahweh como parte de las naciones en dos momentos distintos. De hecho, para acomodarlo me parece mejor, a como lo está diciendo, se podría hacer pocos mártires la primera y muchos y naciones la segunda. Dice, primero, todas las personas de la historia humana que sin conocer la ley cumplieron en sus dictados, como dice Romanos 2:14, con respecto a los que van a ser justificados a través de su corazón, las cuales viven antes de que inicien los 1335 días de Daniel 12:12. Y segundo, las personas de las naciones descendientes de los que sobrevivan transcurridos esos 1335 días, que no caerán en el engaño de Satanás luego que pasen los 1000 años. En Apocalipsis 20 vemos que van a haber naciones durante los 1000 años y estas se van a rebelar en contra nuestro y Yahweh los va a destruir, pero es posible, por supuesto, que no se rebelen el 100% de las personas de esos 1000 años, ¿verdad? Puede ser que haya gente que no acepte la tentación de Satanás y no sea parte de Gog y Magog, y por ende no sea destruido. Entonces, dos tipos de naciones: los que vivieron antes del fin de los tiempos y amaron al prójimo como a sí mismos sin conocer la Torah y por ende son justificados por su corazón cuando los defiendan el juicio, y después los que vivirán en el milenio, que al final sería un juicio similar, pero son dos tiempos diferentes. Entonces van a ser juzgados un poco diferente. Después dice aquí, segundo, las personas de las naciones descendientes de los que eso ya lo leí, ya casi. Así también el juicio que hace el último se dirige en contra de los impíos, que claramente no entrarán en el reino de Yahweh y que serán destruidos por él, como puede verse en las palabras de David que lo representa. Dice Salmo 101:8, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Yahweh a todos los que hagan iniquidad. De la ciudad de Yahweh, Yahweh Sidkeinu, la nueva Jerusalén, no va a haber ningún impío, porque David el último los va a destruir antes de. Así como también habíamos visto que este templo del capítulo 40 y 41 y etcétera de Ezequiel era como una gran ciudad. Dice, de esta forma las otras dos hojas se conectan con los dos grupos en los que se dividen los impíos, los que gobiernan el mundo, como por ejemplo, ¿verdad?, las sociedades secretas, Illuminati, masones, los católicos, etcétera. Y segundo, los impíos que no, o sea, los que no gobiernan el mundo. Esta distinción puede verse en el ejemplo de Faraón y su pueblo en los tiempos de Moshe y Aarón. Éxodo 9:27, donde dice, entonces Faraón envió a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Yahweh es justo, y yo y mi pueblo impíos. Yo y mi pueblo, como por decirlo así, el punto es que está hablando de una puerta para salvación, que en ese caso diríamos pocos y muchos, y otra puerta para perdición, que serían los que gobiernan y los que no, como acaba de decir el Faraón, yo y mi pueblo. Y por último, la interpretación sobre los querubim y las palmeras es confirmada por el verso 25, donde las puertas del templo tenían labrados de querubim y palmeras, mostrando, ¿verdad?, que hay una conexión entonces entre las puertas con Mashiach en su primer venida y Mashiach en su segunda venida, o Mashiach ben Yahudá y Mashiach ben Yosef, junto a Juan el Bautista y a Eliyahu, que son el mismo. La letra Mem, ¿verdad?, es esta, y para escribirla sería así, Mem, porque esto sería el Me y esto sería el Em. Entonces Mem, por ende en la misma letra Mem están los dos Mashiach, Mashiach ben Yahudá y Mashiach ben Yosef, primero y último, Aleph y Taf, con Mem Mem.